Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a ver hoy día la ley de Ohm aplicada a circuitos resistivos, serie, paralelo y mixto. Veamos entonces. Aquí yo ya le dibujé, dice circuito serie. ¿Qué tipo de circuito es ese? Serie, pues. Porque tiene un solo camino, mire. Va desde ese punto de la fuente, pasa R1, pasa R2, R3, R4, R5, hasta llegar al negativo de la fuente. Es un solo camino, una después de la otra. Circuito serie. Perfecto. Ahora le agregamos una fuente de tensión. Ahí está nuestra fuente de tensión. Antes la habíamos visto en los ejemplos anteriores. Donde el más indica el sentido, la dirección de la tensión que va hacia allá, junto con la corriente. ¿Ve? Corriente, voltaje. Llevan el mismo sentido, que es así, de positivo a negativo. Pero hay algo que les quiero decir. Convencionalmente, la corriente va desde positivo a negativo, desde el polo positivo de esta fuente, que es la rayita más larga, hacia el negativo. Esa es la dirección de la corriente en forma convencional. Se llegó a una convención y los grandes científicos en ese tiempo que yo no existía dijeron: oh, vamos a hacerlo de positivo a negativo. Pero realmente hemos descubierto que la corriente viaja desde el negativo al positivo. La corriente en forma real viaja desde el polo negativo hacia el positivo. Lo que pasa, esto es cagüina, pero lo que pasa es que antes se creía que era del positivo al negativo. Y los cálculos lo hicieron así. Entonces por eso no podemos cambiarlo nosotros. Porque los cálculos están hechos así y tenemos que seguirlo igual. Pero la forma real es de negativo a positivo. La forma convencional y como sacamos la fórmula es de positivo a negativo. Vuelvo a repetir. Forma real del flujo de corriente es desde el polo negativo hacia el polo positivo. Esa es la forma real. La forma convencional, y que es como estamos acostumbrados a sacar los cálculos, es desde el polo positivo al negativo. Eso es, con eso quedo tranquilo. Esta es la oportunidad de decírselo a usted. Pues bien, ya que sabemos eso, por eso yo les expliqué que en una fuente el voltaje y la corriente llevan el mismo sentido, porque ahí está la reglín que le pegan a la forma convencional real. Bueno, ya no se estupa con eso, pero el punto es el siguiente. Forma convencional, positivo o negativo, que es como nosotros hacemos los cálculos. Forma real, para no quedar como ignorante, porque va a ser eléctrico usted, desde negativo hacia positivo. Así fluyen los electrones, así fluye la corriente en forma real. Listo, ok. Entonces vamos a hacer los cálculos. Primero hay otra cosa más que quiero decirle. Circuito serie. ¿Qué pasa en este circuito serie? Pues? Aquí, anótelo en su cuaderno, por favor. Es importante porque esto es la base para que usted haga los otros ejercicios que son más cototudos, más problemáticos y que valen harto en el certamen. Vale todo el porcentaje casi. Así que anótelo. Veamos. Positivo o negativo. Entonces, ¿qué quiero decir? Mire, la corriente en un circuito serie, anote, la corriente en un circuito serie es la misma. La corriente en un circuito serie, en un circuito serie, perdón, es la misma. El volt, punto aparte, otro guión, un asterisco, lo que usted quiera. El voltaje, la caída de tensión, son sinónimos. Son sinónimos, quiero decir, ¿me entendió bien? No lo modulé. Son sinónimos. El voltaje en un circuito serie es distinto. ¿Vale? De nuevo. La corriente en un circuito serie es la misma. El voltaje en un circuito serie es distinto. Entonces, si yo aquí tengo 2 amperes, por decir así, ¿qué es amper? ¿Qué es amper? Ah, ojo, es la unidad de medida de corriente, pues, de intensidad eléctrica. Aquí va, la corriente. Tengo 2 amperes, por esa resistencia van a pasar 2 amperes, por esa resistencia van a pasar 2 amperes, por toda la resistencia van a pasar los 2 amperes hasta llegar al polo negativo. Eso es. Pero el voltaje, el voltaje es distinto aquí en R1, el voltaje es distinto en R2, el voltaje va a ser distinto en toda la resistencia, siempre y cuando, y lógicamente, las resistencias tengan distintos valores, sean distintas todas. Lógico. Si son distintas todas, el voltaje va a ser distinto en todas también.
Entonces el voltaje va a ser distinto. Pero la suma de todos estos voltajes, 1, 2, 3, 4, 5, de todos los voltajes que caen en las resistencias, va a ser lo que está entregando la fuente. Si la fuente entrega 24 volts, se va a repartir en todas las resistencias. Y la suma de los voltajes que hay en las resistencias van a ser los 24 volts. ¿Me entiende, capiche? Y la corriente, si son 2 amperes que van a salir aquí, son 2 amperes que van a llegar al polo negativo. Y van a pasar los mismos 2 amperes por todas las resistencias. Eso es el análisis de voltaje y corriente en un circuito serio. Y se lo noté ahí, ¿ves? La corriente, esa corriente que va ingresando, va a ser igual a la corriente en R1, en R2, en R3, en R4 y en R5. Y en todas las resistencias serias que usted tenga en un circuito. No solamente 5, ¿no? O no solamente, o puede ser menos. Si tiene 2 en serie, va a ser la misma corriente. ¿Me entiende? O pueden ser más resistencias. ¿Ve? Esto es un ejemplo nomás. Y los voltajes, ese voltaje que está ahí, va a ser distinto a todos los voltajes. Voltaje en R1, R2, R3, R4, R5. Siempre y cuando las resistencias sean distintas, pues. Entonces van a ser diferentes. Y pueden ser más o pueden ser menos. Pero nótese que es un circuito serie. Circuito serie, corriente la misma. Circuito serie, voltaje distinto. Y le voy a hacer ahora un ejemplillo, pues, lógicamente. Bien, jóvenes. Ahí tenemos un ejercicio, un ejemplo, perdón, porque los ejercicios los hace usted, el ejemplo lo hace el profesor, pero yo soy científico. Veamos, dice, ejemplo, example en inglés, calcule R total, o sea, la resistencia total. Usted ya sabe calcularla, señor, ¿verdad? Entrete. Corriente total, o sea, la corriente que está saliendo de la fuente, esa es la corriente total. Corriente en la resistencia 1, corriente en la resistencia 2, corriente en la resistencia 3, voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 3. Ahora estamos con circuitos serie paralelo, en este caso serie, aplicando la ley de Ohm. Esto es grandioso, a mí me encanta, me apasiona esto. Ya, veamos pues, oiga. Lo primero, calcular la R total. ¿Qué tipo de circuito? ¿De serie o paralelo? No me venga a decir la tontera que es paralelo, porque estamos en serie, no he pasado a paralelo de partida. Y segundo, porque es un solo camino. Va desde la fuente del positivo recorre hasta la fuente del negativo. ¿Ve? Pasa una resistencia, otra y otra, tomadas de la mano, por decirlo así. Un trencito, una hilera. Eso es un circuito serie. ¿Cómo se calcula la resistencia total en un circuito serie? Se la voy a calcular aquí al lado yo, mi querido joven. Pero después usted va a tener que hacerme ejercicios. Eso sí, yo se lo voy a explicar. Perfecto, pero usted va a tener que hacerlos. Veamos. Protocolarmente, convencionalmente, usted tiene que hacer el mismo circuito, pero abierto. Con las resistencias. Ahí. Se le saca la fuente ya. Y donde está abierto, donde está la fuente, se la saca y usted le pone R total. En esos puntos usted va a calcular la resistencia total, pues hijo mío. Y yo soy ordenado R1, R2 y R3. Con nombre las resistencias. Y ahora con sus valores. ¿Cuánto vale R1? Me dicen 8 ohm. ¿Cuánto vale R2? 12 ohm. ¿Cuánto vale R3? 33 ohm. A ese circuito le tenemos que calcular la resistencia total. Sin voltaje, sin corriente, tal cual como lo hacíamos antes. Ordenado. Insisto, el orden en este tipo de ejercicio lo va a llevar al éxito. El desorden lo va a llevar al fracaso, señor. Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia total en un circuito serie? Todos en coro. ¡Exacto, señor! Es la suma. Resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. En un circuito serie se calcula la suma de las resistencias. Reemplacemos los valores. ¿Cuánto vale R1? 8 ohm. ¿Cuánto vale R2? 12 ohm. ¿Y cuánto vale R3? 33 ohm. Haga la suma y ahí tenemos un puntito ya en nuestro certamen. Ahí está. La suma me dio 53 ohm.
Entonces, joven, mire, y usted termina con una sola resistencia. De nombre, resistencia total. De valor, 53 ohms. Así terminamos nuestro cálculo de resistencia total. Una sola resistencia con su nombre y su valor. Perfecto, sigamos. Listo. Tenemos un puntito. Yo aquí rayaba, me ayudaba psicológicamente en los certámenes. Es rayar. R total la tengo lista. Uy, así iba descartando de a poquitito y tarjando cuánto me faltaba. Me ayudaba harto eso. Ya, lo hago entonces ahora. R total, 53 ohms. Luego nos dicen la corriente total. Ay, ay, caemos en pánico. ¿Cómo se calcula la corriente total? ¿Usted sabe ley de Ohm? Se la expliqué la clase pasada. Hagamos el triangulito aquí en mi torpedo. Hagamos un torpedito de la ley de Ohm. Voltaje, corriente por resistencia. Ahí tenemos ese triangulito. ¿Se alcanza a ver si se ve? Qué bueno. Ahí está. Entonces, tenemos las tres cosas importantes en electricidad. Resistencia total, la tenemos, la calculamos. Tenemos el voltaje total porque la fuente me está entregando el voltaje total. No una resistencia, no. Es la fuente la que entrega el voltaje total. Lo tenemos, sí. Pero no tenemos la corriente porque nos preguntan cuánto es la corriente total. No se confunda, yo le puse corriente total como para distinguir que es la corriente total. Y ahí sale una I. Es lo mismo. Corriente y corriente total en este caso es el mismo, pues. Ya. Porque es la corriente que va saliendo de la fuente. Todo lo que sale de la fuente es total. Listo pues, entonces, tenemos voltaje, tenemos resistencia, sí, nos falta la corriente. ¿Cómo la calculamos entonces? Ley de Ohm, dijimos. Tapemos la corriente y la tapamos. ¿Qué nos queda? Voltaje dividido resistencia. ¿Tenemos el voltaje? Sí. ¿Tenemos la resistencia? Sí. Listo, otro más. Otro cálculo más que voy a poner aquí, que ya lo tenemos listo. La pizarra me queda muy chica, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Corriente total, o la corriente que va a salir de la fuente, va a ser voltaje dividido resistencia. Listo pues. Voy a poner aquí de nuevo. Corriente, ¿cuánto vale el voltaje? Ahí lo dan la fuente, 12 volt dividido 53 ohm, que fue lo que calculamos recién. Hacemos una flechita, hacemos la división y tenemos la corriente total. Aquí le voy a poner una T que es total. La corriente que va saliendo de la fuente. Calcúlelo pues. Ahí está hecha la división. Corriente total, 0.23 amperes. Perfecto. Ya tenemos otro cálculo menos aquí. Tenemos la resistencia y la corriente total. Y si usted quiere ser más inteligente, recuerde que los ceros y eso molesta. Entonces aquí usted le pondría corriente total. Corro 3 veces la coma hacia la derecha. 1, 2 y 3. Serían 230 miliamperes. Para que se vaya acostumbrando. Quizás este semestre le va a costar esto. Pero ya el otro semestre tiene que estar a cabalidad con los mil y los micros. Porque vamos a seguir con esto todo el semestre, con esto. Los mil y los micros los va a aprender, a la larga los va a aprender. Corrí 3 veces la coma hacia la derecha. 1, 2 y 3. Me queda 230. Como corro la coma 3 veces a la derecha, lo transformé a mili. Exponente menos 3. Si usted anota 230 exponente menos 3 en su calculadora, lo más probable es que le dé 0.23 amperes. Bueno, también depende de la calculadora, la marca, el diseño, el modelo. Pero debería ser así. Y si no, bueno, estudie lo múltiplo de sus múltiplos, pues. Eso es. Tenemos entonces resistencia, corriente. Ahora nos piden la corriente en R1, en R2, en R3 y en R3. Porque son 3 nomás. ¿Cómo lo calcularía usted, señor? ¿Me lo puede decir? Ley de Ohm, ¿verdad? ¡Malo, pues! ¡Malo! ¿Qué le dije recién? Que la corriente en un circuito serie es la misma. O sea, si aquí salen 8000 amperes, va a pasar los 8000 amperes por todas las resistencias. Pero nosotros sabemos cuánto es, porque lo calculamos recién por la ley de Ohm. Son 0.23 amperes o 230 miliamperes, que son lo mismo. Quedémonos con los 0.23 amperes. Son 0.23 amperes. ¿Cuánto es la corriente en R1 entonces? ¿Cuánto? No lo escuché. Son 0.23 amperes. ¿Cuánto es la corriente en R2? Son 0.23 amperes. ¿Cuánto es la corriente en R3? 0.23 amperes. Porque en un circuito serie la corriente es
la misma. Entonces ya lo tenemos. Listo pues. Ahí lo coloqué. La corriente total, que es la que está saliendo de ahí del circuito de la batería, y la calculamos por ley de Ohm, es igual a la corriente en R1, es igual a la corriente en R2, es igual a la corriente en R3, y ese valor son 0.23 amperes. ¿Listo? Ahí está toda la corriente, la tenemos. Identificamos corriente en R1, corriente en R2 y corriente en R3. Luego me faltan las tensiones. ¿Cómo es la tensión, la caída de tensión, el voltaje o la diferencia potencial que existe en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3? ¿Cómo lo calculo? En un circuito serie es distinto, ¿verdad? Claro que sí. La corriente es la misma, el voltaje es distinto. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje en R1? Fácil, pues señor. Tape voltaje, ¿qué queda? Corriente por resistencia. ¿Qué corriente? La corriente en R1. ¿Qué resistencia? La resistencia en R1. ¿Y cuánto va la corriente en R1? Y en R2 y en R3 va a ser la misma. Van a ser los 0,23 porque en un circuito serie la corriente es la misma. 0,23 va a estar ahí por cada resistencia y me va a salir la tensión. Cópialo por favor. Voy a borrar aquí para desarrollarlo aquí al lado derecho. Aquí estamos entonces. Veamos. Está el circuito, borré. Tenemos que calcular los voltajes. Por ley de Ohm, tapo ahí, ¿qué va a ser? Corriente por resistencia. Pero yo soy ordenado, le pongo nombre a esto. Le pongo voltaje en R1. ¿A qué va a ser igual? Sabemos, corriente por resistencia. ¿Pero qué corriente? La corriente que pasa en la resistencia 1 por la resistencia 1. Corriente por resistencia, por ley de Ohm, voltaje. Pero le pongo su nombre y su apellido con R1. Claro. Recuerde que después vienen circuitos más complejos, por eso es necesario identificarlos bien. Voltaje en R1. ¿Cuál es la corriente en R1? Entonces, la corriente en R1 era la misma en R2, en R3 y la total eran los 0.23 amperes. Multiplicado por la resistencia 1, que son 8 ohms. Listo. Ahí calculamos el voltaje en R1. Vamos a calcular el voltaje en R2. Después le ponemos el valor. Después. ¿Cuánto vale el valor en R2? Va a ser igual aquí a la corriente en R2 por R2. Ley de Ohm, corriente por resistencia. ¿Qué apellido? Resistencia 2 porque es la número 2. Listo. ¿Cuánto vale? 0.23 amperes porque la corriente en un circuito serie es la misma. Multiplicado por la resistencia que es la diferente, que son 12 ohms. Ahí lo calcula usted mientras yo sigo acá. Voltaje en R3 va a ser igual a la corriente que pasa en la resistencia 3 por el valor de la resistencia 3. ¿Y cuánto vale la corriente? Es la misma, pues. 0.23 amperes. Pero la resistencia 3 cambia, nos dice que son 33 ohms. Y ahora entonces calculamos. Listo pues, las multiplicaciones ahí están. Voltaje en R1 me dio 1.84, voltaje en R2 2.76 volt y voltaje en R3 7.59 volt. Siempre la unidad de medida. Recuérdelo, si no tiene unidad de medida, para mí está malo. Perfecto. Ahí están los voltajes porque son diferentes. En un circuito serie es diferente. A no ser que sea la misma resistencia, aquí los mismos valores de resistencia, lógicamente van a ser los mismos valores de corriente, porque en circuito serie la corriente es la misma, y lógicamente va a ser el mismo valor de voltaje, de caída de tensión, porque van a ser los mismos valores de resistencia también. Pero para este caso, y siempre son diferentes. Ya pues, eso me dio. ¿Ve? Verifíquelo usted. Y ahora la suma de esas tres caídas de tensiones que se generan en la resistencia debe dar aproximadamente los 12 volts de la fuente. Súmelo, debería darle los 12 volts. Me va a decir, pero científico, me dio 12,19, 12, algo. No importa, eso es por los decimales, porque yo aquí los amperes ya me comí un montón de decimales. Si te ocupara todos, debería darle los 12 justo. Pero como yo me salté algunos y lo aproximé más encima, porque yo aproximo después de la coma 2 decimales dejo yo y el segundo lo aproximo. Es por eso. Pero aproximadamente debería darle los 12 volts. Verifíquelo usted en su casa. Así es entonces un circuito serie. Veamos cómo se comporta un circuito paralelo. Circuito paralelo. Profesor, no es tan paralelo porque hay unas cositas, hay unos cablecitos. Tan paralelo, hombre. Por eso se lo dibujé. Y dice ahí, circuito paralelo. Lógico, tiene que ser paralelo, pues.
Lo que pasa es que yo le dibujé aquí, ¿ves? La parte de arriba se une con la parte de arriba. Viene para acá este caminito, sigo para acá. Y se une con la parte de arriba de resistencia 3. O sea, arriba se une R1, R2 y R3. Se unen. Y abajo, abajo también. Ay, sí. Y el cablecito que sigue para allá. Sí se unen. Se unen arriba y se unen en el otro extremo abajo. Se ven una frente a la otra. Paralelo. Listo, pues no me alegue entonces. ¿Qué tenemos que decir? Aquí tenemos la fuente. La fuente también está en paralelo porque si se fija la parte de arriba se comunica con la parte de arriba de la resistencia y la parte de abajo, la parte negativa, se comunica con la parte de abajo de la resistencia por medio de ese cable. Cable supuestamente por una línea que yo dibujé. Listo. Entonces, de ahí va a salir un voltaje, va a salir una corriente con la misma dirección. La dirección que lleva la tensión, el voltaje, es de más a menos, así. ¿Cierto? Así. Así está la tensión. Y la corriente va a ingresar después en cada resistencia. La corriente va a venir por aquí, va a ingresar a R1, va a ingresar a R2, va a ingresar a R3. Se va a repartir la corriente en las tres resistencias. El voltaje va a ser el mismo, porque en un circuito paralelo, ahí lo tengo, el voltaje es el mismo. Contrario al circuito serie, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo. Fíjese que tiene positivo aquí y negativo acá. Va acá y está positivo aquí y negativo abajo. Positivo aquí, negativo abajo. Positivo arriba, negativo abajo. Entonces eso es paralelo. Tal cual como lo hicimos con las resistencias anteriormente. Entonces ese voltaje va a ser el mismo el voltaje en R1, va a ser el mismo que el voltaje en R2, que en R3 y en todas las resistencias que usted tenga. Si usted tiene 2 resistencias, va a ser igual en las 2 resistencias. Si usted tiene 1000 resistencias, infinitas resistencias, va a ser igual en todas las resistencias. El voltaje en un circuito paralelo. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente que va a salir de la fuente va a ser distinta. La corriente entonces que va a salir de la fuente va a ser distinta a la corriente que va a pasar en R1, va a ser distinta a la corriente que va a pasar en R2, y ahí no le puse R2 aquí. Va a ser distinta a la corriente que va a pasar en R2 y va a ser distinta a la corriente que va a pasar en R3. O sea, las corrientes van a ser distintas. Pero fíjese que la corriente que va a salir de la fuente, que es la corriente total, tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que pasan en la resistencia. Tal cual el voltaje en circuito serie, pero al revés. ¿Ah? Corriente va a salir una corriente total que se va a distribuir en esas 3 resistencias para este caso. Pueden haber más o pueden haber menos. Va a ser igual entonces. Y la suma de todas las corrientes que dé la resistencia tiene que darme la corriente total. El voltaje no, porque el voltaje es el mismo en un circuito paralelo. Veamos un ejemplillo de aquello. Listo nomás pues. Fíjese. Ahí tenemos un circuito. Ay, qué raro el circuito. No, si es un circuito paralelo, pues señor. No se embole por la figura, fíjese. Viene por acá esa fuente de tensión, el lado positivo. Se junta con eso. Se junta con lo de arriba. Esa resistencia se junta con lo de arriba en la otra. Siga el camino de la parte de arriba. ¿Se junta lo de arriba? Sí, claramente se junta. Lo de abajo ahora, ¿se junta lo de abajo? Sí, se junta lo que está abajo. Se juntan arriba, se juntan abajo, se juntan arriba, se juntan abajo, se juntan arriba, se juntan abajo. Se ven las 3 frente a frente, paralelo. No se preocupe de la figura, no sean nerds. Perfecto, entonces nos piden para el siguiente circuito calcule voltaje total. Ahí está el voltaje que está entregando la fuente, no lo sabemos. Voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3. Y también nos preguntan las corrientes. Corriente en R1, corriente en R2 y corriente en R3. ¿Cómo calculo voltaje? Bueno, aquí tengo un error. Porque lo primero que debería haber preguntado es para usted calcule la resistencia total. Ahí sí. Para que vayamos por orden, no quiero saltarme nada, quiero hacerlo igual que el otro. Calcule, repito, resistencia total. Voltaje total y todo lo que le dije. Calculemos la resistencia total primero de ese circuito. ¿Sabe por qué? Porque usted siempre le van a dar, vamos a tener o voltaje o corriente. Sabemos sacar la resistencia total en circuito serie, en circuito paralelo y en circuito mixto. Entonces, vamos a tener 2 parámetros que van a ser o voltaje o corriente y resistencia.
Y ahí podemos sacar lo otro que nos piden el tercero. Mire, saquemos la resistencia total de ese circuito. ¿Cómo la sacaría usted? Fácil. Aquí vamos a poner una línea divisoria. Podríamos ser más ordenados, pero la pantalla no me lo da. ¿Dónde? ¿Cómo se calcula? Usted tiene que hacer el mismo circuitillo, pero esta vez abierto. Donde tenemos la fuente, ábralo, señor. Y haga el mismo. Ahí, más o menos el mismo. ¿Ve? Listo. Ahora le pone los nombres. Eso se llama R1, eso se llama R2 y eso se llama R3. Ahora póngale sus valores, pues, señor. R1 vale 8 ohm, R2 vale 24 ohm y R3 vale 12 ohm. Recuerde la unidad de medida siempre, siempre la unidad de medida. Listo. Y nos piden primero la resistencia total. Ahí, donde sacamos la fuente, queda abierto y ahí nos piden la resistencia total. Calculemos entonces la resistencia total. ¿Cómo la calcularía usted? Hay una sola fórmula que nos permite calcular de 2 a más resistencia. En este caso son 3. Ya pues, ocupemos la fórmula que sabemos, que es resistencia total es 1 dividido 1, R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3. Usted debería acostumbrarse en su calculadora ya a poner, por ejemplo, eso lo podemos poner R1 exponente a la menos 1, más R2 exponente a la menos 1, más R3 exponente a la menos 1, y el resultado de vuelta exponente a la menos 1. Pero esa es labor de usted, ocupar la calculadora. Acostúmbrese a ocupar su calculadora, conózcala, porque va a estar todos estos 2 o 4 años que dure su carrera con la calculadora ahí. Yo antes lo usaba aquí en el bolsillo como si fuera un vaquero ahí con un estuche grande. Bueno, ahí está la fórmula, entonces ahora reemplazo los valores. Listo pues, reemplacé los valores. 1 dividido 8 ohm, 1 dividido 24 ohm, 1 dividido 12 ohm, todo eso dividido 1. Lo metí en la calculadora y me ha dado 4 ohm. Resistencia total, entonces 4. Recuerde que usted termina con una sola resistencia, de nombre resistencia total, de valor el que le dio. ¿Y cuánto le dio? A mí me dio 4 ohm. Revíselo usted en su calculadora, puedo estar equivocado, lo dudo, pero en una de esas. Ya está, tenemos entonces la resistencia total. Vale, ahora nos preguntan el voltaje total. ¿Cómo calcularía usted el voltaje total? Ah, fácil pues, mi chiquillo lindo. Voy a borrarle aquí. Ley de Ohm. Ley de Ohm le digo de broma, es ley de Ohm. Pero yo con un curso le decimos Ohm, ley de Ohm. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo que nos piden? El voltaje. Voltaje total, que va a ser igual por ley de Ohm a la corriente total por la resistencia total. Claro, ley de Ohm. ¿Cuánto vale su corriente total? La dan en el circuito, pues aquí la fuente dice que va saliendo ahí 2 amperes. 2 amperes. ¿Cuánto vale la resistencia total? Fue la que calculamos recién. 4. 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8 volt. Unidad de medida es importante. Entonces el voltaje total que va a haber ahí son 8 volt. Listo pues. Tenemos todo. Voltaje total. Es más, delante se me olvidó decirle, pero a través de los circuitos que vayamos haciendo se va a ir acostumbrando. Usted debería hacer otro circuito aquí. Voy a borrar este. Ojo, voy a borrar acá. Usted debería hacer otro circuito ahí. Con una fuente. Se me olvidó delante, corríjalo ahí. Hágalo usted, pues. Lo que le estoy diciendo. Usted debe terminar cuando saca los valores totales. Los 3 valores, voltaje, corriente y resistencia, debería poner una sola fuente de tensión, que es su fuente de tensión con valores totales, y una sola resistencia, que es su resistencia total. Entonces, ¿cuánto vale ahí el voltaje? Lo calculamos. Ahí, voltaje, ahí, corriente y ahí, resistencia. Y anota los valores totales para quedar como rey. ¿Cuánto vale? 8 volt fue el valor que calculamos.
¿Cuánto vale la corriente? 2 amperes, que esa la dan. Nos dieron esa corriente en este ejercicio. Y la resistencia fue la que calculamos, la resistencia total, que fueron 4 ohms. Ahí sí, delante me lo salté, pero corríjalo usted. Lo puede hacer perfectamente. Entonces, cuando usted calculamos la resistencia total, dejamos una resistencia con su valor. Ahora calculamos el voltaje total. Cuando usted tiene el voltaje total, la corriente total y la resistencia total, hace este circuito. Inmediatamente después de sus cálculos totales, hace el circuito. ¿Con qué? Con su fuente, con el voltaje total, con su corriente total que va saliendo y con su resistencia total que está alimentando. ¡Listo! Aprendimos algo más entonces. Vamos entonces a ver cuánto vale el voltaje en cada resistencia. Usted me dirá, ¿a coro? No sé, profe, no sé cómo se calcula eso porque uno no me ha enseñado. No tengo por qué enseñarle eso si yo ya le dije. No tengo por qué repetirlo. Le dije que el voltaje en un circuito paralelo, ¿cómo es? ¿El mismo o no? Sí. ¿Y cuánto calculamos el voltaje total? 8 volts. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje en R1? ¿Cuánto va a ser el voltaje en R2? ¿Cuánto va a ser el voltaje en R3? Los 8 volts, pues hombre. ¿Qué tanto hay que calcular? Aquí lo vamos a poner. El voltaje total va a ser igual al voltaje en R1, va a ser igual al voltaje en R2 y va a ser al voltaje en R3 igual. ¿Y cuánto es ese valor de voltaje? 8 volts. Claro, en un circuito paralelo, la tensión o el voltaje es la misma. ¿Listo entonces? Tenemos calculado BR1, BR2 y BR3. Mire, ya nos queda poquito, tenemos hartos puntos para el certamen ahí. Ya está, pues. Entonces ahora, ¿cómo calculamos, señor científico, la corriente en R1, en R2 y en R3? Por ley de Ohm. Aquí se la voy a poner. Voltaje, corriente por resistencia de nuevo. Acuérdese siempre de eso, señor. Nos falta la corriente, tapamos corriente. ¿Qué nos queda? Voltaje dividido resistencia. ¿Qué voltaje? El mismo. En cada resistencia es el mismo, que son los 8 volts. Dividido por el valor de resistencia, nos da la corriente. Voy a borrar aquí para resolver al lado derecho lo que nos queda de corriente. Y estaríamos listos. Vamos a calcular ahora la corriente entonces. La corriente en R1 por ley de Ohm va a ser igual al voltaje en R1 dividido R1. Eso nos dice la ley de Ohm, fíjese usted. No es necesario que le coloque R1 porque usted sabe que es el voltaje total. Puede ponerle una B y punto. Pero yo soy ordenado. Como estoy en R1, le pongo R1. Cuando estoy en R2, le coloco R2. Pero ya sabemos que B, el voltaje que nos entrega la fuente, es igual al voltaje en R1, R2 y R3. Así que no se me confunda y puede ponerle voltaje, no se preocupe. Reemplacemos entonces. ¿Cuánto vale el voltaje en R1? El voltaje en R1 entonces son 8 volts. Es el voltaje total. Dividido la resistencia 1, que son 8 ohms. Mire qué fácil el cálculo. 8 dividido 8, 1. Unidad de medida de corriente. Volt dividido ohm. Ampere, señor. Y lo vamos a destacar ahí para cuando usted estudie. Esa es primera corriente R1. Lo trabajamos arriba para que psicológicamente me ayuda. Calculemos la corriente en R2. Por ley de Ohm es el voltaje total o el voltaje en R2 dividido la resistencia 2. Recuerde que el voltaje es el mismo. ¿Y cuánto es? 8 volts dividido R2. ¿Cuánto vale R2? Ahí lo tiene, 24 ohms. 24. ¿Y cuánto le dio ahí la corriente entonces? Entonces, 8 dividido 24, 0,33 amperes. Ahí tenemos la corriente en R2. Calculemos ahora aquí arribita la corriente en la resistencia 3. Por ley de Ohm es voltaje dividido resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje en la resistencia 3, que es el mismo que la resistencia 2, que es el mismo que la resistencia total, porque es un circuito paralelo, dividido la resistencia 3. ¿Cuánto vale ese voltaje? Son los 8 volts. ¿Cuánto vale? La resistencia 3 vale 12 ohms. Y ahí dividimos. Y usted me dirá cuánto le dio. Finalmente la división de eso me dio 0,67 amperes. ¿Ve? El voltaje es el mismo en paralelo, las corrientes son distintas. A no ser que sea la misma resistencia, lógicamente.
No nos pongamos pesados. Ya, es distinto. Esa es la corriente que va saliendo desde la fuente. Y la corriente que va saliendo de la fuente entonces se va a repartir en esas resistencias que están ahí. En estas tres resistencias para este caso. Pero cuando vuelve aquí, al punto negativo, va a volver los mismos 2 amperes. O sea, van a salir estos 2 amperes, se van a repartir y van a volver al negativo de la fuente como 2 amperes. Lo que quiero decir es que si usted suma IR1, IR2 y IR3, esas tres corrientes, debería darle aproximadamente los 2 amperes, que es la corriente total. Claro, súmelo y le va a dar. Yo no lo voy a sumar, súmelo usted para que compruebe, pues. No me quede mirando así. Háganlo mientras yo estoy hablando. Hagan los cálculos, pues. Debería darle. A veces va a dar 1, tanto, 2, algo. Es por los decimales. Pero en este caso le da preciso los 2 amperes. Porque lo del segundo lo aproximo. 2 decimales después de la coma y el segundo lo aproximo. Eso hago siempre. Bien, ahora entonces podemos ver circuitos mixtos. Veámoslo. Bien, amigos, ahí tenemos ahora un circuito mixto. ¡Uy! Un enredo de resistencia. Ahí lo quiero ver yo a usted. Dice, para el circuito calcule resistencia total, corriente total, resistencia, voltaje en resistencia 1, voltaje en resistencia 2, voltaje en resistencia 3, voltaje en resistencia 4, corriente en resistencia 1, corriente en resistencia 2, 3 y 4. Ahí está. Nos piden todo en todas las resistencias, que son 4 las resistencias. Entonces yo, para ser ordenado, hago una tablita de lo que me piden. La voy a hacer a continuación aquí al lado derecho y vamos a ir rellenándola a medida que vayamos calculando. Listo nomás, pues ahí tengo mi tablita, ¿ves? Corriente total, corriente en R1, R2, R3 en todas las resistencias y en R4. Voltaje total, voltaje en R1, R2, R3, R4, todo. Y mire, ¿qué voltaje tenemos? Tenemos el voltaje total, que son 24 volts. Lo anoto al tiro aquí. 24 volts. ¿Ves? Ya está. Y no tengo ni un valor más. Primero siempre hay que calcular la resistencia total para poder calcular los otros parámetros. Hay que tener claro la resistencia total, el voltaje total y la corriente total. ¿Tenemos el voltaje total? Sí, está ahí, 24 volts, véalo. Corriente no la tenemos, pero sacando la resistencia total, vamos a sacar la corriente total. Listo. Para eso entonces, ¿qué debemos hacer? Sacar esa fuente y volver a hacer el circuito y ver si están en serie, paralelo e ir resolviendo. Hagámoslo entonces. Ahí está entonces. Sacamos la fuente y dejamos las resistencias. Nada más que resistencia, porque vamos a calcular la resistencia total. Ya está, pues. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué circuito ve usted aquí? ¿Serie, paralelo? ¿Qué diablos? Yo, la verdad, está difícil. No podemos decir que esos dos están en paralelo. No cometa ese error. Porque si se unen arriba, bien. Pero abajo no se unen porque abajo hay una resistencia. No podemos decir que esta está en serie con esa. No, porque está aquí, viene un camino hacia la resistencia, viene un camino hacia acá que está abierto, el otro lado viene hacia la resistencia, pero va hacia otra resistencia. No, tampoco es serie. Aquí esta resistencia de renuevo no está en paralelo con esa, no, tampoco está en serie con esa. ¿Por qué? Porque hay otra más para acá. Ay, pero aquí hay algo. Aquí hay algo, y aquí es donde los ancestros dijeron, analícenlo de atrás para adelante, que no, que es atrás y que es adelante, no sea ridículo. Analícenlo donde está abierta, donde está calculando la resistencia total, el lado contrario. Desde el lado contrario de la resistencia total hacia donde está abierto, ahí calcule. Y eso es lo que vamos a hacer entonces. Porque aquí no veo nada yo. ¿Usted ve algo aquí entre esos dos? ¿Qué ve usted? Ay, qué difícil. Pero no es tanto, fíjese. ¿Se unen aquí estas dos? Sí, se unen en un extremo, ¿sí? Y en el otro extremo también se unen aquí. No importa esa, porque esa pasa para el otro lado. Esa la vemos después. Por ahora en las dos últimas que están ahí. Que están al lado contrario donde está abierta la fuente. Entonces, ¿qué pasa con esas dos últimas? ¿Cómo están? Se unen arribita. Se unen aquí en el otro extremo. Cuando se une arriba, se une abajo, se une a un lado o se une al otro lado y se ven, porque se ven, las dos se están mirando. ¿Qué es? Paralelo. Eso es. Entonces vamos a encerrar aquí y en orden, sin borrar ni nada. Voy a tratar de que la pizarra aquí me alcance. Aquí eso se va a llamar R equivalente 1, lo voy a llamar, y le voy a poner 2 rayitas así, que significa paralelo. Ahí la calculé entonces, ojalá se alcance a ver.
R equivalente 1, son esos dos en paralelo, dijimos, R3 por R4, ahí, más, dividido más R3 y R4. O sea, reemplazando, 12 por 6, dividido 12 más 6. Eso me dio R equivalente 1, 4 ohm. Listo. Veamos cómo queda el circuito para seguir analizando. Ya está nomás. Lo dibujé, chico. Usted trate de mirar bien, de anotar en su cuaderno y ir revisando. Lo estoy anotando, chico, para que quede todo en nuestra pizarra y poder resolver todo, tenerlo todo ahí en la pizarrita. Así que usted vaya viendo y anotándolo también conjunto conmigo. Veamos. R equivalente 1 de esas dos que estaban en paralelo. Ahí está. Quedó una sola que la puse ahí. Puede haberla puesto arriba o ahí. Da lo mismo. Porque ahí vamos a ver qué es ahora. Luego el circuito queda tal cual el otro. R1, ahí está R1, R2, ahí está R2 y ahí está entonces el conjunto. Quedó como una sola resistencia de 4 ohms. Ese es el valor que me dio el paralelo. 4 ohms. Ya, ¿qué viene ahora? No podemos decir, vuelvo, no están en paralelo porque arriba se juntan, sí, pero abajo no se juntan porque abajo está R2 obstruyendo el paso para que se junten. Entonces, eso tampoco están en paralelo ni en serie, porque aquí hay un cablecito, viendo un cablecito ahí, habiendo una unión de un cable, más esa resistencia, habiendo 3, y ya no es serie. Ah, mire el dato que le doy. Hay un cablecito aquí, que se une con ese. 1, 2 el que viene de la resistencia 1, y 3 el que viene de la resistencia 2. Habiendo 3 uniones, ya no podemos decir que es serie. Paralelo sí podría ser, pero en este caso no lo es, porque no se juntan ni arriba ni abajo. Entonces, como nuestros ancestros, desde el lado contrario a donde está abierto el circuito se analiza hacia donde está abierto. Entonces analicemos esas dos últimas que están allá. ¿Qué circuito es? ¿Paralelo? No, pues no, pues. Vea, viene aquí un solo camino entre esas dos. Un solo camino. Desde ese punto es un solo camino hasta ese punto. De aquí está la otra resistencia y los otros cablecitos que están ahí. Pero desde ese punto aquí es un solo camino. Cuando es un solo camino, ¿qué circuito es? Circuito serie. Bien, pues hagamos el serie entonces, calculémoslo. Claro, ¿ve? Yo ya vivo al fracaso. Hagámoslo, así como así. No, pues primero aquí lo encerramos aquí estos dos. Y sí. Y ponemos que eso va a ser un R equivalente 2. Serie. Ahí sí. Hagamos el R equivalente 2. Ahí sí, pues. Ahí está, el R equivalente 2, dijimos que era un serie porque es un solo camino desde ese punto, viene aquí una resistencia, viene la otra, hasta ese punto. Eso de ahí es serie. ¿Y cómo se calcula el serie? Se suman. O sea, R2 más R equivalente 1. 4 más 4, 8. Veamos cómo queda nuestro nuevo circuito entonces. Así va quedando el circuito entonces. De esas dos sacamos una sola que está ahí. R equivalente 2. R equivalente 2, 8, ahí está. Y R1 vale 8. Qué curioso, nos están dando 4 y 8. Que, bueno, curiosidades de la vida, ¿no? Listo, pero ¿cómo están esos dos ahora para sacar el cálculo de la resistencia total? ¿Están en serie o en paralelo? Usted me dirá, pues, dígame, no lo escucho. Eso, están en paralelo, pues hombre, ¿cómo me dice en serie? Están en paralelo, ¿cómo? Paralelo porque se juntan la parte de ahí, sí, se juntan la parte de un extremo a la resistencia. La otra parte, el otro extremo se juntan, sí se juntan. Se juntan aquí abajo y se juntan aquí arribita. O se juntan al lado la otra. ¿Y se ven? Sí se ven. Listo. Es un paralelo, no es serie. No puede ser serie porque recuerde cuando hay una unión de 3, una resistencia, 2 resistencias más ese cablecito que va ahí y ya no es serie. Entonces, paralelo. Esa va a ser nuestra resistencia total. El paralelo entre R1 y R equivalente 2. Lo hago a continuación. Finalmente, el paralelo entre esas dos me dio 4 ohms. Apliqué esa fórmula. Usted pudo haber dicho, como son iguales, anota el valor de 8 ohms, que es el valor óhmico, y lo divide cuántas veces sean iguales. En este caso, son 2 veces iguales. ¿Y cuánto le da eso? 4 ohms. Y termina con una sola resistencia de nombre resistencia total y con su valor que calculó recién, 4 ohms. Listo, pues. Ya tenemos entonces nuestro valor de resistencia. Y usted ya sabe, calculamos recién. ¿Qué debemos hacer para calcular la corriente total? Fácil entonces. Ley de Ohm. La voy a anotar aquí para no olvidarme. Ley de Ohm.
¿Qué dice la ley de Ohm para calcular la corriente total? Aquí está. La corriente total por ley de Ohm va a ser igual al voltaje total dividido la resistencia total. O voltaje dividido resistencia. ¿Cuánto le dio su voltaje total? Lo dan aquí, lo dan 24 volts. Perfecto, 24 volts. ¿Cuánto vale la resistencia total? La acaba de calcular aquí usted. Le dio 4 ohms. 4 ohms. Y divida y vamos a tener valores totales. La división entonces me ha dado 6 amperes. 24 dividido 4. Valores totales. Valor de resistencia que usted calculó. Valor que me dan aquí en la fuente. Me dio 6 amperes. Lo anoto al tiro aquí. Antes que se me olvide. Corriente total. 6 amperes. En mi tablita que yo hice ordenadamente para saber cómo voy con mis cálculos. ¿Y cómo debe determinar usted? Recuerde. Debe terminar con un circuito, con una sola fuente, con una resistencia y anotando los valores totales que allí hay. Entonces aquí hay un más, un menos y ese valor de tensión es 24 volts que me dan aquí. Lo voy a anotar aquí, 24 volts. El valor de la corriente que va a ser la total que va a circular por nuestro circuito, ¿cuánto es? 6 amperes. Y el valor de resistencia total, ¿cuánto es? 4 ohms. Así debe terminar usted su circuito, con valores totales. Cuando tenga los valores totales, los anota todos. 24 volts, que es la fuente, la corriente que calculamos 6 amperes, por ley de Ohm, y los 4 ohms de resistencia. Listo. Pero ahora vamos a rayar aquí porque tenemos la corriente total. Nos queda calcular los voltajes y corrientes en cada resistencia. Voy a tratar de hacerlo en la pizarra aquí abajo a ver si me resulta. Porque aquí sí que tenemos que empezar del último ejercicio que nosotros hicimos, del último circuito, al primero. Así, vamos por aquí, así. Y llegar al primero. Del último al primero hay que analizarlo para sacar las corrientes y tensiones en cada resistencia. Voy a ver cómo lo puedo hacer aquí sin borrar nada. Muy bien. Muy bien, aquí estoy con la grabadora. Fíjese ahí, el último esquema, el último circuito. Terminamos con 24 volts fuente, 6 amperes que salen de la fuente y 4 ohms, ¿verdad? Son valores totales. Mire, usted tiene que partir del último, vamos al otro que nos queda acá, al penúltimo. Resistencia total, 4 ohms. Vamos al otro y fíjese ahí. ¿Qué es la resistencia total? Me explico. De nuevo, ¿cuánto voltaje tiene la última resistencia que fue la que calculamos, que es la resistencia total en realidad? ¿Cuánto voltaje hay ahí? 24 volts, que está alimentando la fuente ahí. ¿Cuánta corriente va a pasar por ahí? Los 6 amperes van a pasar por ahí. Pero resulta que me vuelvo al final de los siglos de los circuitos y me encuentro que la resistencia de 4 ohms, que es esa, es un paralelo entre las dos. Entonces, vuelvo. ¿Qué voltaje tiene ahí? 24 volts. ¿Qué corriente pasa ahí? 6 amperes. Me voy al penúltimo circuito. ¿Y qué me dice ahí? Que es el R total, que son 4 ohms. Es un paralelo entre R1 y R equivalente 2. Entre esos dos es un paralelo. ¿Cuánto es el voltaje? 24 volts. ¿Cómo es el voltaje en un circuito paralelo? Es el mismo. O sea, R1 y R equivalente 2 van a tener el mismo voltaje. Tenemos 4 ohms que le llegan los 24 volts. Pero esa resistencia era un equivalente entre R1 y R equivalente 2. Entonces, ¿cómo es el voltaje? El voltaje que está ahí es el mismo entre esas dos, porque es un circuito paralelo. Fíjese, entonces dije que voltaje en R1 es igual al voltaje en R equivalente 2. Y esos son los 24 volts. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Terminamos en una resistencia total de 4 ohms. Luego volvemos aquí. ¿Pero qué era esa resistencia total?
era un paralelo. Entonces ese voltaje está alimentando esa resistencia total. Pero esa resistencia total es el paralelo de esas dos. Y en paralelo, la tensión, el voltaje, es el mismo. ¿Y cuánto es? Son esos 24 volts. Entonces, el voltaje en R1 y el voltaje en R equivalente 2, voltaje en R1 y el voltaje en R equivalente 2, van a ser los 24 volts. Perfecto. Y lo anoto ahí en mi tableta al tiro, lo anoto en la tablita. ¿Qué tengo que calcular ahora? Como tengo el voltaje en R1 y tengo el voltaje en R equivalente 2 porque es un circuito paralelo. Y en un circuito paralelo el voltaje es el mismo, pero la corriente ¿cómo es? La corriente es distinta. Entonces a través de ese voltaje y esas resistencias voy a sacar dos corrientes. Listo pues. Entonces calculé las dos corrientes por la ley de Ohm. Corriente en R1 va a ser el voltaje en R1 dividido R1. Se calcula el voltaje y corriente en todas las resistencias. Equivalente o no equivalente, debemos calcularlas en todas. Entonces, aquí tenemos, como el voltaje en R equivalente 1 es igual al voltaje en R equivalente 2, son los 24 volts, entonces la corriente en R1 van a ser los 24 volts dividido 8 ohm, que es el valor de la resistencia 1. Lo mismo para la corriente en R equivalente 2. Se saca de igual manera, es igual al voltaje en R equivalente 2. Pero recuerde que el voltaje en un circuito paralelo es el mismo. Y esos son los 24 volts. Los 24 volts que están ahí, que me está entregando nuestra fuente. Y calculo y me da 3 amperes para R equivalente 2 y R1. Ambos me dan iguales porque el valor de resistencia me dio desafortunadamente el mismo. Veamos qué sigue. Ya que tenemos los voltajes calculados en esas dos resistencias y tenemos las corrientes en esas dos resistencias, aprovecho entonces de poner ahora ahí en mi tablita la corriente que calculé en R1, que fueron 3 amperes. Ahí está el cálculo, corriente en R1, 3 amperes. Lo anoto en mi tabla. Veamos, ¿qué sigue entonces? Hay que analizar los equivalentes. Ya tenemos el voltaje y la corriente en R1, lo anotamos en nuestra tabla. Veamos qué va a pasar en el R equivalente 2. El R equivalente 2, ¿qué es? Me voy arriba. Ay, es un serie porque es una suma. R equivalente 2 es una suma de R2 más R equivalente 1. Perfecto. Si es una suma, entonces vemos. Tenemos que R1 tenemos la corriente y el voltaje, no hay problema. Pero R equivalente 2, ¿qué es? Es una suma. Aquí está. R equivalente 2 es el serie entre R equivalente 1 y R2. Y resulta que tenemos la corriente y el voltaje en R equivalente 2. Sí, lo calculamos. El voltaje son los 24 volts. La corriente son 3 amperes. Entonces van a pasar 3 amperes por aquí. Porque es un circuito serie. Como es un circuito serie, la corriente va a ser la misma. O sea, 3 amperes van a pasar por R2 y R equivalente 1. Por ende, ¿qué nos queda calcular? Debemos de calcular los dos voltajes diferentes. Anotemos entonces los valores de la corriente en la pizarra y calculemos los distintos voltajes que van a tener ese circuito, que es un circuito serie. Ya está, sígame entonces, sígame por favor. Entonces calculamos, ¿cierto?, los voltajes y las corrientes que pasan en R2 y R equivalente 1. Como es un circuito serie, recuerde que es R equivalente 2. R equivalente 2, vamos ahí, es un circuito serie. Entonces, ¿tenemos la corriente y el voltaje en R equivalente 2? Sí, lo tenemos. La corriente son 3 amperes. El voltaje son 24 volts. Entonces, tenemos corriente y voltaje en esa resistencia. Perfecto, pero ¿qué es esa resistencia? Es un circuito serie que sale de esas dos resistencias. Ya, entonces,
Para esa resistencia equivalente 2, ¿tenemos el voltaje? Sí. ¿Tenemos la corriente? Sí. Como es un serie, la corriente en un circuito serie, ¿cómo es? Es la misma. O sea, en R2 y R equivalente 1 va a pasar la misma corriente que fue la que calculamos en R equivalente 2. ¿Cuánto es esa corriente? 3 amperes. Listo, pues. Entonces aquí en mi tablita anoto corriente R2, la resistencia 2, 3 amperes. Perfecto. ¿Tenemos la corriente en R2? ¿Tenemos la corriente en R equivalente 1? Sí, son los 3 amperes. ¿Qué nos falta calcular entonces? El voltaje en cada una de las dos. ¿Cuánto es el voltaje en R2? El voltaje en R2 entonces va a ser la corriente que va a circular ahí, que es R2, por la resistencia 2. Ahí lo calculé. Voltaje en R2 es igual a la corriente en R2 por R2. Y ese voltaje me dio los 12 volts. Tenemos corriente, tenemos tenemos corriente y voltaje en la resistencia 2. Ahora, ¿qué me queda calcular? Corriente y voltaje en la resistencia equivalente 1. Pero la corriente ya la tenemos. Esos son los 3 amperes. Ahora entonces, con ley de Ohm, calculamos el voltaje. Voltaje y corriente aquí, voltaje y corriente aquí. Voltaje y corriente en todas las resistencias. Ya está. Entonces, vamos a calcular el voltaje en R equivalente 1. Porque la corriente es la misma. Lo calculamos. Voltaje en R equivalente 1 va a ser igual a que aquí tenemos a la corriente en R equivalente 1 por R equivalente 1. ¿Cuánto vale la corriente en R equivalente 1? Son los 3 amperes que habíamos calculado recién. 3 amperes. Entonces por ley de Ohm van a ser 3 amperes por 4 ohm, que vale el R equivalente 1. Ahí lo tiene. R equivalente 1. Ahí está. ¿Ve? R equivalente 1 es un paralelo. Ahí está su R equivalente 1, 4 ohm. Pero resulta que si me vengo al otro circuito, R equivalente 1, claro, son los 4 ohm. Pero ¿qué es eso? Es un paralelo. Entonces, ese voltaje en paralelo debe ser lo mismo. Porque en un circuito paralelo el voltaje es lo mismo. Entonces, el voltaje en R equivalente 1, no se me confunda, va a ser igual al voltaje en R3 y va a ser igual al voltaje en R4. Porque en un circuito paralelo el voltaje es el mismo. ¿Y cuánto es eso? Es lo que calculamos por ley de Ohm aquí, los 12 volts. O sea, tenemos 12 volts aquí y esos 12 volts van a ser igual para R3 y van a ser igual para R4. Esos dos van a tener 12 volts y lo anoto al tiro en mi cuadrito. R3 y R4, 12 volts. Y ahora, ¿qué nos queda calcular en esas dos resistencias que quedan? En R3 y en R4. ¿Qué nos queda calcular? Nos queda calcular entonces, si tenemos el voltaje, nos queda calcular las corrientes. Porque las corrientes en un circuito paralelo son diferentes. ¿Con qué voltaje? Con los 12 volts que calculamos aquí, pues. Ya está. Finalmente dijimos que R equivalente 1 es un paralelo. ¿Tenemos los valores de voltaje de R equivalente 1? Sí, tenemos que son 12 volts. ¿Tenemos valores de voltaje en R1? Sí, dijimos que eran 12 volts. ¿Tenemos valores de corriente en R1? ¿Tenemos valores de voltaje y de corriente en R equivalente 1? Sí, las tenemos. Usted lo debe tener anotado. El valor de corriente son 3 amperes. El valor de voltaje lo calculamos como 12 volts. Entonces, el R equivalente 1, ¿qué era? Finalmente era un paralelo. Entonces ese voltaje, 12 volts, va a ser igual para R3 y para R4 porque en un circuito paralelo el voltaje es el mismo. Y debíamos calcular entonces las diferentes corrientes. ¿Cómo? Por ley de Ohm. Corriente en R3 y corriente en R4. ¿Cómo la calculé? Aquí está. Corriente en R3 va a ser el voltaje de R3 dividido R3. ¿Cuánto vale ese voltaje? Los 12 volts. Porque el voltaje en R equivalente 1, que lo calculamos, fueron 12 volts. Y R equivalente 1 era un paralelo entre R3 y R4. Ahí tenemos un paralelo entre R3 y R4. ¿Esos voltajes son los mismos? Sacamos diferentes corrientes. Y aquí está entonces. Corriente en R3 son los 12 volts dividido 12 ohm me dio 1 ampere. La corriente en R4 es el mismo voltaje porque es paralelo. Los 12 volts dividido por la resistencia que son 6 ohm.
Esa división me dio 2 amperes. Y lo anoto en mi tabla. 1 amper y 2 amperes. Y tengo mi tabla lista. ¿Ve? Ahora voy a hacer un zoom out para que vea todo el cálculo y lo vaya estudiando paso a paso. Sé que es difícil, pero vaya siendo ordenado. Ahí está, sáquele una foto a esto. Espero que me haya entendido esto de la ley de Ohm. Sé que es difícil en circuito mixto, pero usted debe de hacer y hacer y hacer ejercicios todo el tiempo. Le voy a dejar tarea, usted lo anota ahí, pim, lo resuelve y en la otra clase, la última ya, le doy los resultados. Muy bien, aquí tiene su primer ejercicio de tarea. Calcule resistencia total, corriente total, voltajes y corrientes en cada resistencia. Hágalo por favor, hágalo, después me comenta. Otro día le envío solución. Ahí tiene otro ejercicio de tarea, pues a ver si lo puede hacer. Hágalo. Ya está, entonces lo último que nos queda es ver la potencia. Vimos voltaje, corriente y resistencia. Y lo último es la potencia. ¿Qué es la potencia? Es la unidad de energía que va a pasar durante un determinado tiempo en algún circuito cerrado. Por ejemplo, para mí son los electrones que van a circular en un circuito en un tiempo determinado. Eso es. ¿Cuántos van a pasar en un tiempo X? Eso es potencia. Y se calcula a través de la ley de Ohm de potencia, pero la ley de Ohm se derivó a esto. Potencia es igual al voltaje por corriente. Potencia también puede ser corriente al cuadrado por resistencia. Potencia es el voltaje al cuadrado dividido resistencia. La potencia se mide en watt, una W se abrevia. En la potencia tenemos dos cosas, amigos. En la potencia, cuando es positiva, o sea, mayor a cero, es porque está recibiendo energía. Generalmente eso se da en la resistencia. La resistencia es la que recibe la energía de algún tipo de fuente. Y cuando la potencia es negativa o menor a cero, entrega energía. Ahí están las fuentes. Las fuentes son las que están entregando entonces energía. Veamos ahora un ejemplo. Y ahí tenemos entonces, calcule potencia en cada resistencia. Veamos, ¿qué tipo de circuito es? Usted ya lo sabe, es un circuito serie. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia total? Es la suma R1 más R2 más R3. Vamos a reemplazar. R1 vale 6 ohm, R2 vale 8 ohm y R3 vale 12 ohm. Finalmente, la resistencia total nos da... Listo, pues, entonces sumé las tres resistencias, me dio 26 ohm. Terminamos con una resistencia total 26 ohm. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque potencia es igual a V por I. Eso nos dijeron en un principio. Entonces, usted si saca la resistencia total, va a poder sacar la corriente. O sea, vamos a tener valores totales, voltaje, corriente y resistencia. Y a través de eso podemos hacer todos los otros cálculos que queramos. Sin embargo, hay métodos más cortos, que vamos a ver a futuro en la otra unidad, divisor de tensión, divisor de corriente. Pero por ahora debo hacer el ejercicio tal cual como le he ido enseñando. No me puedo saltar otro método, ¿ya? Vamos por orden. Ya está, entonces ahí dice ley de Ohm, corriente total, voltaje total dividido resistencia total. 30 volts nos dan, calculamos que la resistencia total eran 26 ohm, y nos da 1.15 amperes. Terminamos siempre con un circuito con valores totales. Valor total de fuente de voltaje, valor total de corriente y de resistencia. Listo, como tenemos valores totales, entonces saquemos las potencias. ¿Cómo se dice que es la potencia? La potencia hay tres fórmulas. Voy a borrar aquí para ver las tres fórmulas, ¿vale? Lo voy a anotar aquí. Potencia nos dicen que es V por I. También nos dicen que es I cuadrado por R y B cuadrado dividido R. ¿Cuál de las tres fórmulas? Siempre lo hago, esto es muy interesante. ¿Cuál de las tres fórmulas va a utilizar usted? Podemos utilizar I cuadrado R. Lo podemos utilizar porque la corriente en este circuito va a ser la misma. Perfecto. Podemos utilizar V por I. ¿Podemos utilizar V por I? ¿Podemos utilizar V cuadrado dividido R? ¡Ay, ahí está, compañero, No podemos utilizar V cuadrado o V por I.
Porque ¿cuánto es el voltaje en esta resistencia? No lo hemos calculado. Se podría calcular, pero es más largo el procedimiento. Podemos ocupar B cuadrado, no sabemos los voltajes. Este está entregando 30 volts. Pero recuerde que el circuito serie, el voltaje es distinto, la corriente es la misma. Por eso podemos ocupar esa, I cuadrado por R. Porque la corriente que va a pasar en este circuito serie es la misma. ¿Ve? Pero no podemos ocupar las otras dos porque el voltaje es distinto y tenemos que calcularlo. Y ya es un tonteo. Entonces mejor hagámoslo así. Más fácil, pues. Potencia en R1 va a ser I cuadrado por R1, perdón. Me equivoqué. Potencia I cuadrado por R1. Porque la corriente es la misma. ¿Cuánto vale I? La sacamos ahí. 1.15 amperes al cuadrado. Multiplicado por la resistencia 1, que son 6 ohms. Metemos eso en nuestra calculadora. Y usted me dirá, pues. Ahí está. Me dio entonces 1.15. Recuerde que está al cuadrado. Por 6, la resistencia 7.94 watts. La potencia se mide en watts. Veamos los otros al tiro. Vamos a borrar aquí. Recuerde que va a ser I cuadrado por R. Esa es la fórmula que nos sirve para sacarlo inmediatamente. Podemos haberlo sacado B por I, pero hay que sacar el voltaje en cada resistencia. Y eso no lo sabemos y es un procedimiento, es un paso más. Mejor ahorrémoslo. La potencia en R2 va a ser I cuadrado, que es la misma, por R2. ¿Cuánto vale I? 1.15 amperes. Recuerde siempre la unidad de medida por R2, que vale 8. Finalmente, eso me da 10.58 watts. La potencia entonces se mide en watts. Listo. Y nos falta la última. ¿Cómo será la última? Lo mismo, pues, joven. Potencia en R3 es igual a I cuadrado por la resistencia 3. ¿Cuánto vale el I? La corriente, 1.15 amperes al cuadrado. ¿Cuánto vale la resistencia 3? 12 ohms. Y eso me da 15.87 watts, que es la unidad de medida de potencia. Y ahí tenemos el ejercicio hecho. Aquí tenemos un ejercicio donde están paralelos esta vez y nos piden sacar la potencia en cada resistencia. Voy a poner las fórmulas aquí nuevamente de potencia para que las recordemos. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia es igual a I cuadrado por resistencia. Potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido resistencia. ¿Podemos sacar potencia inmediatamente en alguna resistencia? Ve, analice, haga stop, haga pausa y piense en un momento, por favor, piense. Yo le digo que sí. Mire, fíjese. ¿Podemos ocupar V por I? Sí, me van a decir, no, no podemos, porque ¿cuánto es la corriente que circula aquí, aquí? Sabemos el voltaje es el mismo en paralelo, pero la corriente es distinta y no tenemos valores de corriente. No podemos. ¿Podemos ocupar I cuadrado por R? Le estoy diciendo que no tenemos los valores de corriente. No la podemos ocupar. Pero podemos ocupar el voltaje al cuadrado dividido resistencia. Ese sí, claramente, porque el voltaje es el mismo en paralelo y la resistencia es la diferente. Entonces sí podemos ocupar este al tiro. Veamos entonces. Potencia en R1 va a ser igual a ¿qué? Al voltaje en R1 al cuadrado dividido R1. Reemplazo los valores y eso me da voltaje, son los 10 volts de la fuente al cuadrado dividido 6 ohms. Entonces eso me dio potencia en R1 16,67 watts. Veamos cómo calculamos el otro. Voy a borrar aquí. Potencia en R2, ¿cómo será? La misma fórmula, pues, que está en paralelo. Hay una niña aquí que se ríe, no sé quién será. Pero veamos, sigamos. Potencia en R2 va a ser igual, aquí tenemos la fórmula, al voltaje que está en R2 dividido R2. ¿Cuánto es el voltaje? Recuerde que es el mismo porque es un circuito paralelo. Entonces son 10 volts al cuadrado dividido resistencia 2, que son 8. Potencia en R2 me da 12.5 watts.
Recuerde, unidad de medida de potencia, el watt. Listo. Ahí tenemos calculada entonces la segunda potencia en la resistencia 2. Vamos a la resistencia 3 y con esto terminamos. ¿Cómo será? ¿Será muy difícil? ¿Lo puede hacer usted? Hágalo usted en su casa, pues mueva su manito. Potencia en R3 va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia 3 al cuadrado dividido la resistencia 3. ¿Cuánto es el voltaje? Son 10 volts al cuadrado dividido 12 ohms. Finalmente, entonces usted mete eso en su calculadora. ¿Y cuánto le da? A mí me da 8.33 watts. Ahí tenemos la potencia en la resistencia 3. Y eso es todo lo de potencia. Espero que le haya servido. Nos vemos en la resolución de su problema. Hasta luego.